habla siempre su amigo Freddy Clavijo. Anoche habíamos quedado en la elaboración del plano, tanto de iluminación, toma corrientes y ductos, tanto para iluminación, para toma corrientes, los ductos de fuerza. Lo que estoy esperando es de que si hay algunas preguntas para poder resolver antes de empezar con el siguiente tema. Bien, no habiendo preguntas, entonces vamos a continuar con la elaboración. No sé si en sus pantallas van a lograr todavía observar lo siguiente. Tenemos dentro nuestro plano central, era la tercera planta. En esta lámina tengo un espacio, entonces el cual voy a aprovechar para poner mis referencias. Mis referencias son entonces las siguientes, de acuerdo a lo que hemos ido avanzando con los planos, tengo un símbolo de tendido de línea eléctrica. Tengo también un tendido de línea eléctrica subterránea. Tengo otro símbolo que es la representación del tendido de ductos eléctricos. Más abajo, la línea segmentada, el tendido de ducto eléctrico subterráneo. Luego, tengo un medidor que vamos a volver a la planta baja. Precisamente para mostrarles nuestro símbolo de medidor. Luego, tenemos nuestros tableros, tanto de distribución principal, el tablero de distribución secundaria, en algún caso una luminaria LED, si tenemos dentro los circuitos de señalización. Luego tenemos las luminarias de tubo fluorescente, tenemos los interruptores simples, los interruptores dobles, tenemos los conmutadores. En nuestro plano hemos utilizado también un inversor en el circuito de grada. Tenemos un tomacorriente para 220. Tenemos un tomacorriente para 220 con protección tierra. Tenemos nuestros símbolos de energía hacia arriba, energía hacia abajo, energía desde arriba, luego tenemos otro símbolo que estamos mandando la energía desde abajo. Tenemos la nominación de nuestros circuitos de fuerza en la ducha. Tenemos nuestras cajas de distribución, pueden ser cajas redondas o pueden ser cajas octogonales. Y finalmente tendríamos la caja rectangular para empotrar interruptores y tomacorrientes. Entonces, esos son nuestros símbolos que hemos utilizado en el plano que hemos ido elaborando, tanto de primera, segunda y tercera planta. Aprovecho también entonces este espacio que tenía en esta lámina para poner el carimbo. El carimbo es prácticamente la identificación
de todo el proyecto. Acá se puede poner el propietario del proyecto de construcción, el detalle del proyecto, luego tenemos la empresa que va a elaborar el proyecto, quién ha elaborado el diseño del proyecto, en qué gestión se ha llevado a cabo, quién ha hecho los dibujos del plano y la lámina. En este caso, por ejemplo, es nuestra lámina número 3 de 4 láminas. Entonces nos falta todavía ver una lámina más que posteriormente lo vamos a ver. Luego importante es la escala en la cual se está trabajando. En este caso estamos trabajando en escala 1:100. Y la fecha de elaboración del proyecto. Este carimbo es un ejemplo que acá pueden poner inclusive también el logotipo de la consultora que elabora el proyecto. Ahora vamos a ir a detallar una parte muy importante que es complementario al proyecto. Vamos a hablar del circuito unifilar de tableros. Por ejemplo, estamos partiendo de acá, de acuerdo a la potencia que necesitamos, estamos detallando un medidor de medición indirecta. Medición indirecta porque la potencia misma nos pide de que tengamos un transformador de corriente para poder llevar al medidor, porque si llevamos directamente los conductores de acometida con la capacidad de corriente, pues podemos dañar el medidor. Luego tenemos, de acuerdo a la potencia de demanda de todo nuestro edificio, tenemos un protector general que corresponde a 75 amperios. Luego tenemos acá la distribución de nuestro tablero principal. Vamos a volver nuevamente a la planta baja. Aquí está nuestro tablero de distribución principal. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este tablero se va detallando en el circuito unifilar. Tenemos los tableros que estamos mandando tanto al primer piso como al segundo piso. Si se dan cuenta, en nuestro tablero principal tenemos también un protector para nuestro tablero del primer piso. También tenemos otro protector para el tablero del segundo piso. Analizamos aquí un poquito este tablero principal. Estamos entrando con 4 conductores número 6, que van a corresponder al neutro y las 3 fases, que eso se va a ir distribuyendo dependiendo de las necesidades, porque esta es una barra distribuidora de energía. Entonces, en este tablero estamos contando también con la barra colectora de tierra. Entonces, todos nuestros circuitos van a subir también este conductor protector tierra. Luego tenemos, de acuerdo a la iluminación en planta baja, iluminaciones para oficina, tomacorrientes, iluminaciones pasillo y baños, ¿no? Y estamos incorporando también el protector de la bomba hidráulica, porque es una institución pública. También en la planta baja, si recordamos un poquito, tenemos un tablero secundario en planta baja, que vamos a volver nuevamente a la planta baja.
para recordar un poquito a ese tablero. Aquí tenemos el tablero secundario número 1 de la planta baja, ¿no? Entonces, en nuestro circuito unifilar, tenemos también que acomodar todo lo que hemos hecho en la instalación eléctrica. En este tablero secundario, estamos habilitando un protector de iluminación para las celdas. Estamos habilitando un protector para los tomacorrientes y un protector para el circuito de pasillo y garaje. Luego, subiendo ya al tablero del primer piso, tenemos un tablero que hemos recibido también para nuestro circuito del segundo piso. En este tablero también estamos detallando, estamos detallando también todo lo que hemos hecho en el circuito. Entonces, en nuestro circuito unifilar tenemos la iluminación para oficinas, tomacorrientes, iluminación para el auditorio, tomacorrientes, iluminación para el pasillo. Entonces, como ven, nuestro circuito de iluminación no es uno solo, sino estamos distribuyendo por áreas. Entonces, esta es la representación que hacemos en nuestro tablero de este piso. De acuerdo a lo estudiado ayer, estamos mandando todavía energía a otro tablero. Entonces, también en nuestro circuito unifilar tenemos el tablero del segundo piso que estamos también alimentando con su protector también principal en el tablero general. Y este tablero también está mandando a circuitos de iluminación, en este caso a la última planta. A la última planta decíamos que tenemos también nuestro tablero que está recibiendo desde abajo la energía eléctrica. Entonces nuestro tablero o nuestro circuito unifilar del tablero, entonces también estamos mandando iluminación, estamos mandando tomacorrientes, iluminación, pasillos y gradas. Luego tenemos un protector que está mandando a todo el sistema de fuerza que tenemos dos tableros secundarios. Vamos a recordar también un poquito en esta planta. Tenemos el circuito de fuerza que estamos tomando en el circuito de toma corriente. Acá están las dos duchas, tenemos un tablero y tenemos el otro. Entonces, si volvemos al circuito unifilar, ahí tenemos detallando también que el tablero 1 está distribuyendo a dos duchas y el tablero 2 a dos duchas. No se olviden, por favor, de hacer las preguntas que vean necesarias. Este protector general se calcula en base a la potencia de demanda que vamos a tener en ese inmueble. Y los circuitos de iluminación
se calculan dependiendo de la máxima corriente de cortocircuito. ¿A qué me refiero a eso? Es, por ejemplo, tomando en cuenta la cantidad de iluminación respectiva, la potencia total dividido entre la tensión por el factor de potencia. Entonces, estos disyuntores están calculados dependiendo de la máxima corriente de cortocircuito. De la misma manera, en todos los tableros internos. Tengo que aclararles lo siguiente, de que en ningún momento, en ningún tipo de instalación, los protectores internos, que estamos hablando de estos de acá, del tablero principal, estamos hablando del tablero del piso, del segundo piso, de los tableros secundarios, en ningún momento deben ser igual o mayor al protector general. Entonces, siempre los disyuntores internos deben ser menor al protector general. Con eso, entonces, terminaríamos la explicación de los planos eléctricos. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutos para que lleguen las preguntas respectivas para continuar con el tema. Bien, vamos a contestar una pregunta. Es muy interesante la pregunta. Los protectores, de acuerdo a la norma boliviana, en cualquiera de los sistemas, puede ser sistema estrella o sistema delta, los disyuntores deben ser bipolares. Bipolares. Inclusive si hacemos, por ejemplo, una vivienda sencilla, pequeña, unifamiliar, donde tengamos una acometida monofásica, de acuerdo a la norma boliviana, debemos tener un disyuntor bipolar. En algún caso, las empresas distribuidoras de energía están todavía utilizando el disyuntor monopolar en el sistema estrella, solamente para la fase, y el neutro que debe ir aterrado. Pero se recomienda de que todos los disyuntores internos ya deben estar bajo la norma boliviana en la última revisión del 2015. Recalco, entonces, todos los disyuntores internos en la vivienda deben ser interruptores o disyuntores bipolares. Si hay alguna otra pregunta, vamos a ver si nos ha llegado otra pregunta. Bien, aquí nos llega otra pregunta sobre la utilización de jabalina. Normalmente, cuando hablamos del sistema estrella,
hablamos de una línea neutra. Esta línea neutra parte del punto medio de transformación. Entonces, este neutro nos está llegando desde el mismo transformador o subestación de baja tensión. Es del punto medio de las bobinas de dicho transformador. Esta línea neutra necesita ser aterrada. Entonces, no se debe confundir a la línea neutra con tierra física. Más al contrario, el neutro necesita de esa tierra física. Y la tierra física, dependiendo del sistema de aterramiento que se realice, puede ser un sistema TNC, TNS o intercalado también. En algunos casos y en muchos casos se utiliza el sistema TT, o sea, incorporando dos jabalinas en nuestro plano. En este caso, por ejemplo, la línea neutra y la jabalina están incorporadas directamente a una barra colectora. Eso no es decir, digamos, de un sistema común, o sea, un TNS común, ¿ya? Se recomienda mucho con el sistema de aterramiento para poder realizar un buen sistema de seguridad. En el caso de TT, por ejemplo, el sistema TT que maneja también recomendado por la norma boliviana, es una tierra separada, o sea, separado la jabalina de la línea neutra de la jabalina de protección tierra. Separado, pero se debe considerar que dependiendo de la longitud de jabalina, debemos tomar el doble de la distancia de esa jabalina para hacer la plantación de la otra. Por ejemplo, si plantamos una jabalina, de lo que nos recomienda, digamos, la norma nos recomienda mínimo 80 centímetros de jabalina, ¿no? Nos recomienda mínimo, pero sí se puede poner más largo. Por ejemplo, si utilizamos una jabalina de 1 metro para la línea neutra y de 1 metro para la jabalina de tierra, si tomamos en cuenta la disipación radial que ejercen las jabalinas dependiendo de las corrientes transitorias que les llegan, entonces la disipación va a ser en un radio de la misma longitud de la jabalina. Por lo tanto, si tenemos jabalina de 1 metro para la línea neutra y de 1 metro para la protección tierra, mínimamente deben estar separadas por 2.5 metros. Bien, de acuerdo a la norma internacional y que también manejamos nosotros en Bolivia, el neutro viene con una característica de conductor blanco o azul y el protector tierra viene con un color amarillo-verde. Por lo tanto, son distintos los conductores de referencia. En algún caso se utiliza un sistema PEN. El PEN quiere decir de que la misma línea neutra sirva de tierra, pero eso en Bolivia no es muy recomendable. Profesionalmente, yo no les recomendaría que hagan ese circuito o ese sistema de aterramiento del protector y línea neutra juntos. Por lo tanto, lo que se puede hacer tal vez también es lo siguiente. Hacer una plantación de una jabalina
pero necesariamente tiene que estar bajo norma y con tendencia a 0 ohmios como resistencia de suelo. Entonces, hacer una sola jabalina. Tenemos normalmente las cajas de registro en las jabalinas, en las cuales se puede poner una barra colectora. Siempre y cuando nuestra barra de nuestra jabalina y nuestra resistencia de suelo tienda a 0, porque la norma boliviana nos pide máximo 10 ohmios como resistencia de suelo. Entonces, en la misma caja de registro de la jabalina se puede incorporar una barra colectora de tierra. De esa barra colectora de tierra se puede sacar con conductores separados, tanto para la línea neutra como para el conductor protector. Ya. Bien, para ayudarles tal vez un poquito esto y aprovechando tal vez la oportunidad, el día jueves, Grupo COSAC va a dar una charla gratuita sobre sistemas de suelo. Entonces ahí les vamos a orientar ya de una mejor manera cómo se debe hacer los sistemas de aterramiento. Es una charla gratuita que pueden ustedes también participar. Sin embargo, les vamos a hacer llegar los sistemas TNS, que es uno de los sistemas que puedo recomendar, o el sistema TT, que también es muy recomendable. ¿Y tenemos alguna otra pregunta más? Vamos a ir recorriendo de a poco, recordando las diapositivas. Para que vayan haciendo un poquito de memoria y nos hagan llegar sus preguntas. Si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar. Después de haber elaborado todo el proyecto y todo el ejemplo que hemos hecho de planta baja con iluminación, ductos de iluminación, tomacorrientes, ductos de tomacorrientes, el circuito de fuerza, también los ductos del circuito de fuerza, pueden existir otros planos de circuitos complementarios. ¿A qué nos referimos al decir circuitos complementarios? Son los circuitos telefónicos, los ductos de red y circuitos de señalización. Estos circuitos complementarios deben estar separados de todo el sistema eléctrico.
mínimamente 20 centímetros de separación. Caso contrario, se tiene que tener los estancos necesarios, o por lo menos unos 5 centímetros de separación para la canalización de estos circuitos complementarios, para no tener que sufrir algunas interferencias, porque las frecuencias que manejan las líneas telefónicas, los ductos de red y señalización, son distintas a la frecuencia de la red. Entonces podemos tener interferencias en nuestros sistemas de teléfonos o en nuestros circuitos de red o en nuestros circuitos de señalización. Ya, entonces eso se hace un complemento, pudiendo elaborar tal vez otra lámina para detallar estos circuitos complementarios, que no necesariamente ya son componentes del circuito eléctrico, pero son circuitos complementarios. Bien, en el plano hemos hablado del membrete o carimbo, que es muy importante. Este membrete o carimbo es prácticamente su cédula de identidad del plano que se está elaborando, donde deben ir, repito, el propietario, el circuito, si es circuito eléctrico, aquí por ejemplo tenemos circuito eléctrico planta baja. Si es circuito eléctrico primer piso, primer piso. Si es un circuito de ductos, entonces se cambia el eléctrico por circuito de ductos, ¿no? Y dependiendo de la planta. Luego estamos, ¿quién va a hacer el diseño? ¿Quién ha dibujado el proyecto? ¿En qué gestión se ha llevado a cabo? El número de la lámina, la escala y la fecha en la cual se ha elaborado el proyecto. Acá estamos refiriendo ya, en base a una nota, la fecha de elaboración, la fecha de modificación. En algún caso de que si el plano o el proyecto eléctrico haya sufrido cambios en la elaboración de la obra, entonces hay un segundo plano ya a diseño final y debe tener su fecha de modificación. También debe estar el nombre del dibujante, la escala, el número de revisión, descripción del plano, número de plano y cantidad de hojas. Por ejemplo, acá tenemos lámina 1 de 4 hojas, ¿sí? Entonces, debe estar también notificado. Si es una segunda lámina, diremos 2 de 4 láminas. Diremos 3 de 4 láminas o 4 de 4, ¿sí? Culminando nuestro proyecto. Luego tenemos la empresa que ha elaborado el proyecto, prácticamente todos los datos necesarios para que pueda ir ese plano con todos los datos requeridos a la revisión por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en este caso en nuestro país. Tenemos unas notas y observaciones importantes. Prácticamente el diseño y la elaboración de planos están destinados a profesionales titulados en el área de ingeniería o los arquitectos. No porque solamente ellos tengan el conocimiento, sino que son los autorizados para hacer el proyecto eléctrico. El objetivo de este curso era prácticamente, y es, mejorar la capacidad de los participantes al grupo para la buena interpretación de los planos, mejorando el rendimiento, por ejemplo, de la obra
que se va a hacer con los distintos técnicos que van a elaborar la obra. Lo más importante de los planos eléctricos es de que la interpretación que se haga, como en el ejemplo que hemos presentado, vamos a volver un poquito. ¿Dónde tengo? Volviendo un poquito, por ejemplo, al ejemplo, el diseño por ejemplo, que hemos hecho en cualquiera de las plantas, hemos logrado hacer prácticamente, he logrado hacer de que ustedes entiendan de la magnitud del proyecto, cómo he hecho el tendido, cómo hemos realizado el tendido eléctrico, hemos detallado los ambientes, o sea que como no hay las preguntas sobre el plano, entonces creo que está entendido lo que hemos detallado. Y eso es lo más importante, que debemos hacer. Vamos a volver ahora nuevamente a las diapositivas respectivas. Para seguir complementando nuestros datos. Les decía que el objetivo de este curso era precisamente para que podamos nosotros hacer una mejor interpretación de los planos eléctricos. Esto con el fin de que el personal que va a ir a elaborar la obra no tenga ningún obstáculo en poder interpretar y realizar de una forma adecuada. En algún caso, esta obra va a requerir de la supervisión del que ha elaborado el proyecto, o en algún caso para realizar algunos circuitos complejos, ¿no? En el caso puede ser, digamos, de algunos empalmes en los circuitos complejos, como hemos visto un poquito en el plano, los circuitos de los pasillos que están manejando conmutadores, o los circuitos de la grada que están manejando conmutadores e inversores, ¿no? Tenemos otros datos muy importantes también en la elaboración de los planos. Todo plano requiere de una documentación extra. Dentro de esta documentación extra se debe hablar de los detalles de aspectos muy importantes. Por ejemplo, la planilla de cargas. Esta planilla de cargas se refiere a toda la carga eléctrica que estamos manejando, tanto en los circuitos de iluminación, en los circuitos de toma corrientes. Estas planillas de carga se pueden manejar dependiendo de los tableros que hemos detallado. El tablero de distribución principal, los tableros también de distribución principal del primer piso, segundo piso. Otro dato muy importante en el proyecto son los pliegos eléctricos. ¿A qué se refiere, por ejemplo, estos pliegos eléctricos? Prácticamente es el tipo de material que se va a utilizar en el proyecto eléctrico, o sea, en la instalación misma. Por ejemplo,
Yo tengo una acometida, por ejemplo, podemos hablar directamente acá en el circuito unifilar. En el circuito unifilar. Entonces yo tengo, por ejemplo, 4 conductores de calibre 6. Entonces, tengo que especificar en el pliego de especificaciones técnicas del proyecto, tengo que especificar las características que debe tener ese conductor. Si estoy utilizando un conductor flexible, si estoy utilizando un semiflexible o un rígido. Las características del aislante. Si esa acometida va a ser aérea o va a ser subterránea. Entonces, todos esos datos en el pliego de especificaciones técnicas. Luego tengo que detallar también sobre los disyuntores que estoy utilizando. Seguramente voy a poner en mi pliego de especificaciones, voy a poner que estoy utilizando un disyuntor de 75 amperios para en este caso, para 380, en este caso para 380, y tengo que marcar también si su tensión de ruptura va a ser 4000 o 6000. Entonces, eso va a depender de las características técnicas del disyuntor que estoy utilizando. Bien, aquí nos llega una pregunta que podemos aprovechar tal vez este plano que estamos viendo, y tengo no este, sino en el tercero, vamos a volver al tercero, y tengo mi plano de referencias. Lógicamente, estamos ya en una etapa y una era mucho más avanzada del 2015 ahora. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Si se dan cuenta, abajo, por ejemplo, en un punto de nuestras referencias, hemos detallado una ducha dentro de un círculo, o hemos detallado una bomba de agua o un motor dentro de un círculo. Entonces, si no tenemos todavía la simbología de acuerdo a la norma boliviana, entonces se puede adaptar simbologías de afuera y se hace notar en el plano de referencias. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Vamos a volver ahorita. Acá, por ejemplo, yo tengo que detallar, por ejemplo, una iluminación LED, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un círculo y puedo poner un símbolo de un LED. Entonces, miren, ese puede ser mi símbolo de una luminaria LED, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer para poder adaptar, digamos, un interruptor Wi-Fi, lo que se puede hacer es lo siguiente. Miren,
Vamos a sacar una plumita. Hago un círculo. Digo que es un interruptor. Y en esta parte central, si quieren, o si quieren por acá, yo le puedo poner Wi-Fi. Entonces, este mismo símbolo en el plano de referencias nos va a indicar qué tipo de interruptores. ¿Sí? Entonces, no es, digamos, todo cerrado, no es decir, no puedo poner este símbolo porque no hay. No, es cuestión de que el proyectista adapte una simbología y ponga en su plano de referencias. Por ejemplo, podemos utilizar, digamos, una fotocélula para iluminación de jardines, digamos. Entonces, podemos poner sistema unifilar de una fotocélula. En esta parte central le dibujo un círculo y le voy a poner un símbolo de una fotocélula, o sea, de una fotoresistencia, que es generalmente lo que manejan las fotocélulas. Manejan unos elementos llamados comúnmente LDRs, que son resistencias dependientes de luz. Entonces, este símbolo también ya puedo yo poner en mi plano de referencias e indicarle que es una fotocélula. ¿Sí? Entonces, no hay donde perderse. Es cuestión de que tomen en cuenta en sus referencias, indiquen lo que están haciendo, ¿no? Apliqués, por ejemplo, no tenemos nosotros un símbolo de un apliqué, pero tenemos un símbolo de una iluminación adosada a la pared, que puede servir. Entonces, también, ¿sí? Y en la memoria, aquí tenemos una memoria de cálculo. En la memoria de cálculo se puede especificar también qué tipo de sistema de iluminación están utilizando. Y en el pliego de especificaciones también tienen que detallar qué tipo de luminaria están utilizando, cómo va a ser su comando. Acá, por ejemplo, en la memoria de cálculo, yo puedo ver, por ejemplo, vamos a checar esto un poquito. En la memoria de cálculo, prácticamente, bueno, aunque no es, digamos, memoria de cálculo, sino en la memoria estructural de todo el proyecto, ahí en ese proyecto se tiene que especificar qué tipo de elementos y materiales se están utilizando. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí uno que tal vez hemos adaptado por algún lado, que no tenemos ahorita ninguna adaptación aquí, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, tomar en cuenta una bomba de agua, por ejemplo, con sus sistemas de automatización. Entonces ahí sí se puede elaborar, digamos, cómo estoy automatizando, por ejemplo, una bomba. Puedo trazar una línea y decir, dentro de esa línea puedo ir yo trazando mi circuito de automatización, poniendo los relés térmicos y todo ese proyecto. Entonces se aditamenta ahí un pequeño proyecto de lo que se está haciendo para poder adaptar nuestro proyecto y luego llevar a lo que es el plano de referencias. Por ejemplo, acá estamos adaptando, digamos, en este circuito de mando, por ejemplo, que estamos comandando a dos
contactores, por ejemplo, comandados por en algún caso, el segundo contactor comandado por un temporizador, ¿no? Estamos adaptando un relé térmico, protector de motor, tenemos una botonera roja de parada, de emergencia, tenemos un fin de carrera, tenemos un pulsador de marcha y tenemos el contactor. Si analizamos, por ejemplo, vamos a definirlo de la siguiente manera, este circuito. Miren, si ahí tengo, por ejemplo, un motor. Es un motor, puede ser trifásico, puede ser monofásico, de unas características, por decir, para un portón, digamos. ¿Ya? Entonces, tengo un circuito multifilar de alimentación de un motor por medio de dos contactores con su inversión de giro. Si hago, por ejemplo, ahora su circuito de mando, vamos a ver de que la red está entrando directo hasta acá. Si cierro el pulsador, el contactor va a recibir energía. Entonces, si este contactor K1 ha recibido energía, entonces este contactor K1 se ha activado, entonces el motor está girando en un sentido. Si es para un portón, por ejemplo, entonces va a llegar a un fin de carrera que el mismo portón va a activar a este elemento, que es un fin de carrera, lo va a abrir el circuito, lo va a detener al motor, pero se va a activar su segunda opción de ese fin de carrera. Al cesar este fin de carrera, estamos dando una programación al temporizador, por decir unos 5 o 10 minutos. Después de esos 10 minutos, este temporizador electrónicamente me lo va a mandar a cesar acá, a este 1-2 del temporizador. Entonces, lo que ha hecho es activar a K2, ¿no? Entonces, si con el K1 hemos abierto la puerta, ahora vamos a ver, hemos activado K2 y el motor está ya girando en sentido contrario. ¿Hasta dónde? Hasta golpear otro fin de carrera. Si golpea este fin de carrera, ha detenido a este contactor. Como este contactor tenía un auxiliar que estaba comandado por acá, entonces, al ser desenergizado esta bobina, también ha quitado energía a K13, entonces, abierto, 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 pero este ya se ha vuelto a activar. ¿Por qué? Porque en el momento de partir el cierre de la puerta, entonces eso ha vuelto a su posición inicial. O sea, ese portón está nuevamente para poder ser activado de esta manera, ¿no? Miren, estoy adaptando un plano adicional para el funcionamiento, por ejemplo, de ese portón. Pero en un plano general, yo lo puedo poner por ejemplo, en este plano general, de que este portón, puedo ponerle tal vez aquí un motorcito, un símbolo, un símbolo, un círculo y una M al centro, ¿no? E indicando de que ese motor está sirviéndome para que ese portón pueda abrir o cerrar, ¿sí? Entonces, también acá, por ejemplo, tenemos unos portones de garaje. Ahora, y ustedes seguramente ya se están enfocando más o menos lo que estamos queriendo explicar. Podemos aquí, por ejemplo, ponerle un motor, ¿no? Y especificar siempre en las referencias que vamos a tener, especificar en la memoria de cálculo y especificar en el pliego de especificaciones técnicas el tipo de funcionamiento que va a tener ese motor. Si va a ser accionado, por ejemplo, por
por llaves, por ejemplo, de radiofrecuencia, lo que podemos hacer tal vez sería para un interruptor, por ejemplo, de radiofrecuencia, podemos poner un interruptor normal y sencillo, ¿sí? Pero por acá podemos poner tal vez un texto y que me diga RF, por ejemplo. Le ponemos en mayúsculas RF. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, yo estoy especificando de que este interruptor es un interruptor de radiofrecuencia, cosa de que yo puedo comandar desde el coche para poder abrir ese portón. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al circuito que habíamos hecho hace rato, ese pulsador puedo reemplazarle por este interruptor de radiofrecuencia, ¿no? Eso ya es un comando a distancia. Entonces, miren, lo que quiero orientarles es de que en el momento que realicen ustedes el proyecto, especifiquen qué es lo que están haciendo. Y si reciben ustedes directo, entonces es muy conveniente de que con el profesional que ustedes han adquirido, digamos, el trabajo, se hagan explicar cómo es el funcionamiento de un determinado elemento que ustedes no logren conocer. ¿Sí? Pero es cuestión de ir adaptando los circuitos, que lógicamente hay algunos circuitos que no todavía tenemos en la norma. Uno, porque la norma, la última revisada es la del 2015, ¿no? Entonces, seguramente ya está en proceso de revisión, porque quien les habla es docente invitado de IPNORCA para dar precisamente la NB 777. Entonces, ya estamos en proceso de una revisión de la norma boliviana para ser la última. ¿Hay alguna otra consulta? Bien. Estamos ahí hablando de los pliegos y memoria de cálculo. En la memoria de cálculo, para los circuitos de iluminación, eso va a depender del cálculo luminotécnico que hagan para definir también las planillas de cargas, el tipo de iluminación que van a utilizar y en los circuitos de toma corrientes se debe considerar a 200 watts por punto de toma corriente. Así en esa caja se ponga un tomacorriente sencillo o doble. Deben considerar por caja un punto de toma corriente con 200 watts de potencia. Y los equipos de potencia van a depender de la potencia que van a necesitar en la instalación. Yo recomiendo que manejen los circuitos de potencia a todos los equipos que ya tengan motores, porque las corrientes de arranque en los motores siempre van a ser mayores a las corrientes de régimen y a la corriente nominal. ¿No tenemos preguntas? Bien, a ver, yo les voy a dejar un poquito para que vayan pensando en algunas posibles preguntas. Y dice, el conductor protector
puede ser el mismo diámetro o ser más delgado. Recomendaciones. Y haciendo un análisis de conductores. Si manejamos la resistividad de conductor, la resistencia prácticamente de un conductor eléctrico va a ser inversamente proporcional a su sección. O sea, conductor más delgado va a tener mayor resistividad. Por lo tanto, cuando existe una corriente de falla y esa corriente de falla encuentre un camino ancho, entonces por ese camino se va a ir mucho más fácil. Pero si esa corriente de falla encuentra un conductor delgado, entonces va a tener mayor resistencia, entonces no va a poder disiparse muy fácilmente esa corriente de falla. ¿Ya? Entonces yo recomiendo de que, por ejemplo, el conductor neutro debe ir del mismo calibre que los conductores de fase. Y su conductor hacia su jabalina debe ser también del mismo diámetro. Como en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro proyecto estamos utilizando 4 conductores del número 6. Entonces tenemos, dentro de los 4, tenemos nuestra línea neutra. Entonces, ese conductor número 4 debe bajar también, ese conductor número 6 debe bajar también hasta la jabalina de tierra. El conductor protector, como en el caso, por ejemplo, de los tomacorrientes, estamos llevando 3 doces. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar un poquito, por ejemplo, en un sistema de desagüe. Si tenemos nosotros un colector, o sea, un tubo de desagüe, en este caso, digamos, el tubo de alcantarilla. Si tenemos un mayor diámetro en el conductor central, o sea, en la cañería de desagüe de las calles, como es esa la matriz, tenemos un conductor grande, o sea, una tubería ancha, y de las viviendas están saliendo tuberías más delgadas, ¿verdad? Entonces, miren, si tuviésemos nosotros un colapso, seguramente por todas las tapas de las alcantarillas van a empezar a fluir todo ese líquido que quede en demasía. Es de una forma muy similar lo que se hace el sistema de protección de tierra. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, si tenemos un 12 para los tomacorrientes. En algunos casos, los circuitos de iluminación, por ejemplo, en las luminarias LED, ya necesitan protección tierra. Entonces, también tendríamos que tener un conductor número 14 en el circuito de iluminación. Tenemos un conductor número 12, por ejemplo, para una bombita hasta 3/4, ¿no? Luego tenemos un conductor 10 de protección en las duchas. Por lo tanto, desde nuestra barra colectora hasta la jabalina, mínimamente debemos tener un 8. ¿Sí? Cuanto más ancho el conductor, entonces estamos ofreciendo también una mayor seguridad, tanto a las personas, o sea, a quienes habitan en esa vivienda, como a los equipos eléctricos. Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? De que los conductores de protección, porque son protectores, no podemos ponerlos más delgados. Bien, aquí viene otra pregunta y dice de que no hemos visto los protectores de sobretensión.
Los protectores de sobretensión son ocasionales que generalmente se utilizan cuando tenemos mucha variante de tensión. Hay tensiones, por ejemplo, en nuestros sistemas y todos nuestros equipos alcanzan con un pico de 240, ¿ya? Entonces, hay lugares donde tenemos muchas descargas eléctricas que pueden entrarse a la red y tratar de dañar a los equipos. En esas condiciones, cuando tenemos muchas descargas eléctricas atmosféricas, o sea, mucha variante de alta tensión, o sea, sobretensión. Sobretensión significa de que se está subiendo el pico de 240. ¿Ya? En esos casos sí se utilizan los protectores de sobretensión, que son más o menos estos que les estoy mostrando ahorita, que tienen sus conductores para neutro fase y a tierra, ¿ya? Eso, pero es en algunos casos que no es imprescindible incorporar un protector de sobretensión. Ya. Luego nos preguntan acá sobre diferenciales. Los diferenciales están entrando recién a nuestro sistema, que en la norma 2015 apenas está recomendando, digamos, no está obligando, pero sin embargo, personalmente, de acuerdo a la experiencia profesional, yo ya recomiendo que se deba poner mínimamente en el circuito de tomacorrientes, un interruptor diferencial. El interruptor diferencial es muy importante porque prácticamente ya es el cuidador de personas, porque la corriente que puede hacernos daño o puede hacer daño al sistema nervioso del ser humano es de 50 miliamperios. Entonces, la norma boliviana ya está hablando de los disyuntores diferenciales que se deben poner en algunos circuitos, pero no está todavía, digamos, una forma obligada, ¿no? Solo recomendaciones. Se recomienda poner un interruptor diferencial de 30 miliamperios, ¿no? Por lo menos, para el circuito de toma corrientes. ¿Por qué me refiero, digamos, al circuito de toma corrientes? Porque generalmente los bebés son los que manejan con su dedito pequeñito y se introducen a los tomacorrientes. Entonces, es uno de los circuitos, digamos, que más cuidado hay que tener. ¿Ya? No recomiendo poner un diferencial general. No recomiendo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar nuevamente al problema que teníamos años atrás, de que cuando había algún cortocircuito, se cortaba el disyuntor general y toda la vivienda quedaba sin energía, ¿no? Es lo mismo que puede pasar si ponemos un diferencial general. Si hay un error, una diferencia de corriente que detecte este elemento diferencial, va a haber un corte de energía eléctrica. Entonces vamos a tener un apagón en toda la vivienda. Recomendable es poner el interruptor diferencial para cada uno de los circuitos, que esos van a ir solamente en serie con el disyuntor termomagnético, porque el disyuntor termomagnético nos sirve para hacer el corte de energía cuando haya una sobrecarga o cortocircuito. Y el diferencial más bien marca la diferencia de retorno de corriente. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a poner el diferencial. El diferencial no nos va a hacer rupturas por sobrecarga o cortocircuito. El diferencial nos va a hacer precisamente el escape de energía que está teniendo la corriente en algún sector. Por ejemplo, yo estoy con una lavadora.
La lavadora está funcionando. Esa lavadora está con un diferencial. Entonces, como estoy con piso mojado y estoy en casa, seguramente voy a estar tal vez descalzo y voy a sufrir un daño de una descarga eléctrica. Entonces, esa descarga eléctrica que mi organismo puede sufrir con 50 miliamperios, ese diferencial va a medir, va a tener en cuenta de que esa corriente de fuga que está sufriendo hacia tierra por mi persona va a detectar y lo va a abrir al circuito. Esa es la finalidad que tiene un diferencial. Entonces, los diferenciales ahora yo recomiendo que se deban poner por lo menos mínimamente en el circuito de toma corrientes. Pero si se pudiera poner para cada uno de los circuitos un diferencial de 30 miliamperios, por ejemplo, para un circuito de iluminación. El circuito de iluminación, de acuerdo a nuestro diseño, tenemos 10 amperios en el disyuntor. Entonces, el diferencial tiene que tener una circulación de corriente de mínimamente también esos 10 amperios, pero su corriente de ruptura debe ser 30 miliamperios. ¿Sí? Bien, no hay más preguntas, entonces vamos a continuar ahora con un trabajito que quiero que ustedes me lo elaboren. Les voy a dar un plano en blanco que lo van a trabajar seguramente este fin de semana para poderlos recoger, recepcionar el día lunes y hacer tal vez algunas correcciones y orientaciones de acuerdo a lo que vayan elaborando. Entonces vamos a ver los pasos para la elaboración de un tendido eléctrico en un plano arquitectónico. Lo que les vamos a dar es precisamente el plano arquitectónico. Primero que nada es reconocer vamos a primero presentarles el plano. Este va a ser el plano que van a ir elaborando. Les voy a dar las referencias en la parte superior donde yo estoy marcando ahorita con la mano. Es un ambiente de lavandería. Aunque empezando, digamos, por la planta baja. Empezaremos por planta baja. La planta baja tenemos un garaje. Esta parte que ustedes están viendo acá es un jardín. Lógicamente, esta parte ya es el muro perimetral externo. Entonces, por eso es que está con pared esta parte y esta es un jardín. Luego entramos a la parte del comedor, de la sala. Más abajo tenemos la cocina. Tenemos frente a la cocina, por acá una oficina. Luego tenemos las gradas que van a subir al segundo piso. Y en este extremo tenemos un baño. Como en la planta baja decíamos que este es un jardín, no tiene techo. Cuidado que estén queriendo poner una iluminación al medio. ¿Ya? Entonces, este es un jardín, no tiene techo. Luego el resto yo creo que sí está nomás tomándose en cuenta. En el segundo piso, por ejemplo, tenemos acá las gradas, que estas gradas van a subir por este sector y van a dar la vuelta aquí para llegar al segundo piso. En el segundo piso tenemos dos dormitorios, tenemos una terraza, y esta terraza también no tiene techo. Luego tenemos el baño que está inmediatamente encima de este otro baño. ¿Sí?
Esos son los dormitorios de la segunda planta. Luego seguimos subiendo y vamos a llegar comúnmente al tilo, digamos, pero es la otra planta superior, donde tenemos acá una lavandería, tenemos una terraza que no está techada tampoco, ¿no? Entonces solamente estamos utilizando. Esta es la lavandería, digamos, y aquí para hacer el tendedero de ropa si pueda secar. Esa es la opción que tenemos en el plan. Te quiero que ustedes lo elaboren, hacer un proyecto teniendo en cuenta, digamos, su capacidad de que ustedes pueden elaborar este proyecto. Este proyecto no va a ser grupal, digamos, porque cada uno va a elaborar su proyecto. Voy a dejar a criterio, esto ustedes pueden descargar, pueden copiar, pueden hacer su diseño a mano, si pueden hacerlo también en computadora, eso yo voy a dejar a criterio de ustedes para que me lo puedan presentar el día lunes. Y el lunes vamos a hacer las respectivas conexiones. Ahora, volviendo a las recomendaciones. En las recomendaciones, aquí estamos en los pasos para la elaboración de ese plan. Vamos a ver primero que nada, por eso les he dado reconocer el funcionamiento de cada ambiente. Vamos a tratar de trabajar en una escala 1:100 para que ustedes puedan considerar la superficie de ambientes y el cálculo de su iluminación respectiva. Luego, vamos a definir la función del plano, o sea, a qué estamos refiriéndonos o qué circuitos estamos utilizando. Por ejemplo, primero, recomiendo, después de definir el ambiente, entonces ya cada uno de los ambientes van a ir definidos. Luego vamos a ir pensando en los circuitos de iluminación, circuitos de ductos, iluminación ejemplo, ya hemos visto nosotros en el plano que hemos hecho como ejemplo, hemos visto cómo hemos llevado, luego toma corrientes, fuerza, etcétera. O sea, ya estamos trazando qué es lo que vamos a elaborar en ese plano. No estamos todavía elaborándolo, ¿no? Sino que estamos definiendo en borrador qué circuitos necesitamos en ese plano. Luego, ahí sí decir, trazar los puntos de alimentación. O sea, definimos, por ejemplo, dependiendo de la estructura arquitectónica del ambiente, por ejemplo, aquí puedo ver, acá miren, aquí yo tengo, por ejemplo, un ambiente, entonces marco mi punto central. Más fácil, la manera más fácil de marcar punto central es haciendo un trazado diagonal y ubicando punto medio. ¿Ya? Entonces estamos ubicando nuestras cajas. Nuestras todavía nada más. Entonces, ahí estoy marcando, por ejemplo, los puntos de iluminación en punto medio. Pero tengo que ubicarme primero aquí. ¿De dónde voy a partir? A la salida del edificio van a ubicar un medidor. Ese medidor lleva un tablero de distribución general.
Este tablero de distribución general debe encontrarse en un lugar de fácil acceso a una altura de 1.5 metros. Fácil acceso les digo ¿por qué? Porque como tenemos ahí nuestros equipos de protección, es para poder abrir o cerrar circuitos y poder hacer las reparaciones respectivas. O sea, tiene que estar en un lugar cómodo, de fácil acceso, para que podamos manipular. Luego de haber ubicado el tablero principal, vamos a ubicar también los tableros secundarios. En este caso tenemos un tablero secundario. Vamos a definir, como hemos hecho en principio de nuestro plano, el alimentador a nuestro tablero, y nuestro tablero también está ya mandando alimentadores a los tableros superiores. Recomendación que los tableros de distribución general deben también encontrarse en cada una de las plantas y disponer ahí sus circuitos que van a llevar a cabo. Luego, trazamos, hemos dicho, los puntos de iluminación, dependiendo del cálculo luminotécnico que ustedes realicen, ¿no? En este caso hemos puesto, por ejemplo, para esta guardia general, 2 puntos. 2 puntos, pero de 40 watts cada tubo. Entonces estaríamos 80 más 80, son 160 watts por tubo. Más o menos copando unos 1000 lúmenes más o menos. A ver, 2000, 10.000 lúmenes más o menos de iluminación para este ambiente de la guardia del cuartel. ¿Sí? Entonces eso va a depender del cálculo luminotécnico que realicen para definir los puntos de iluminación. Para orientarles tal vez un poquito, un punto de iluminación máximo hasta 20 metros cuadrados. Entonces ustedes van a tomar referencia del plano que estamos haciendo y tratar de ubicar sus puntos de iluminación. Luego de los puntos de iluminación, deben ir a acomodar sus puntos de comando. En este pasillo, por ejemplo, hemos utilizado, ¿se acuerdan? Hemos utilizado conmutador y otro conmutador al extremo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que hagan ustedes en su plano, van a ir definiendo también qué tipo de comandos van a utilizar. O van a utilizar interruptores sencillos, o van a utilizar interruptores dobles, o van a utilizar interruptores triples. Hace rato me decían de que también ya conocen interruptores Wi-Fi. Entonces, ya van a ir viendo ustedes en el proyecto que van a ir realizando. Eso para el circuito de iluminación. Este circuito de iluminación debe contar también con su circuito de ductos. Luego, hay que ir también a circuito de toma corrientes. Ustedes van a ver los tomacorrientes que necesiten protección tierra. También partiendo del tablero principal. Todos nuestros circuitos, ya saben, hemos partido nosotros de un tablero principal. Entonces, miren, acá estamos haciendo por eso el trazado de los circuitos de alimentación. Primero medidor, los tableros y otros tableros más. En este caso, en etcétera, estaríamos acomodando los puntos centrales, digamos, de iluminación. Luego,
trazar la línea de conductores de los puntos medios de alimentación. Todo definido en el sistema unifilar. En este caso, por ejemplo, miren, definir el circuito que utiliza cada ambiente. Por ejemplo, un dormitorio. Un dormitorio, ustedes verán, dependiendo del tipo de dormitorio, si van a poner un punto de luz o dos puntos de luz, si van a utilizar un interruptor o van a utilizar conmutador, porque ahora, por ejemplo, se está utilizando conmutadores, prendiendo en el ingreso del dormitorio y apagando por la zona del mueble de la cama. Bien, luego tenemos que buscar ya nuevamente la posición, digamos, de los puntos de luz, la posición de los puntos de toma corrientes y de los circuitos de fuerza. Lo que recomiendo es de que esta instalación o el proyecto hagan lo más cómodo posible para el cliente, porque son ellos los que van a elaborar su trabajo. Siempre todo el circuito les recomiendo que hagan en el sistema unifilar. Puede ser fase-fase o neutro-fase. ¿Sí? Entonces ya está el proyecto, digamos, o las recomendaciones hechas dependiendo del ejemplo que hemos hecho. Luego, iniciar el trazado de cada circuito mediante el modelo de dibujo unifilar, interconectando los puntos de luz con sus respectivos puntos de comando. No debe existir ningún punto que quede sin conexión. Luego, revisión del circuito y mejoramiento del mismo. Sí, se lo requiere. Entonces, ahí hacen una revisión antes de mandar su trabajo. Notas importantes. Dentro de las notas importantes es que siempre debe haber una estrecha relación entre los planos que se dibujen de un mismo edificio. Como por ejemplo hemos visto nosotros en nuestras 3 plantas. Que tenemos en el circuito, por ejemplo, este de iluminación. Este tablero tiene una estrecha relación con la planta superior, como también el circuito de gradas tiene una estrecha relación. Sabemos de dónde está viniendo nuestra energía. En este caso sabemos a dónde estamos mandando nuestra energía. En el segundo plano, por ejemplo, tenemos también de dónde estás recibiendo esta energía y todavía está mandando a otro tablero. Miren, tenemos entonces una relación de nuestro circuito. No estamos haciendo por cualquier lado. Lo que también hemos tomado en cuenta es la posición que debemos tener lo más cercano posible. No podemos alejarlo esto, por ejemplo, a unos 10, 15 metros de la caja en distancia horizontal, ¿no? En distancia vertical, lógico que va a subir, pero no debemos alejarnos mucho en la posición. Si nos damos cuenta un poquito, nuestro tablero de distribución general se encuentra por este sector, en la planta baja. Entonces, miren, al tablero de la planta 2, no dista mucho, porque nuestro tablero está por este sectorcito, ¿sí? No dista mucho. Entonces, eso es lo que también tienen que tomar en cuenta para hacer la relación, la estrecha relación, digamos, en nuestros planos. En lo posible,
Se han notado, por ejemplo, cuando estábamos haciendo los circuitos, en lo posible se debe evitar el cruce de líneas, especialmente en los ductos, ¿sí? Porque si nos imaginamos, por ejemplo, en una losa, y que tenemos que tener dos tubos que crucen, digamos, de 3/4, entonces eso se nos está elevando demasiado y no vamos a tener buena protección. Y para querer nivelar, lo van a compactar demasiado y lo van a hundir nuestros tubos, ¿sí? Entonces eso hay que tomar también muy en cuenta. En lo posible, evitar usar el mismo ducto para el transporte de circuitos eléctricos diferentes. Si se han dado cuenta, nuestro circuito de iluminación ha sido tan independiente de nuestro circuito de toma corrientes. ¿Por qué? Porque tenemos que facilitar el paso de nuestros conductores por los ductos. No podemos embutirlos sin tener en cuenta la disipación de temperatura que pueden producirse en los conductores. El conductor eléctrico, por ejemplo, puede ser, digamos, como una aglomeración de gente que, tal vez tomando como ejemplo, digamos, esta pandemia que tenemos a nivel mundial, cuando hay aglomeración de gente hay mayor riesgo de contagio. Es lo mismo los conductores eléctricos, cuando están embutidos en mayor cantidad, entonces se puede producir mayor temperatura también. Entonces, si nos alejamos nosotros, por ejemplo, de los centros de alto consumo, nos alejamos y hacemos nuestra distancia social, que nos están recomendando de 1 metro, 1,50 mínimo, entonces también nuestros conductores, cuando están separados, tienen mayor disipación de aire, entonces no va a existir ese trabajo que van a producir por temperatura. Entonces también tenemos que tomar en cuenta. Por esa razón, recomiendo yo de que los circuitos siempre se deben llevar por separado. Luego tenemos, para evitar compartir ductos de circuitos eléctricos con circuitos de otro tipo, como ser de teléfono, TV cable, red de internet, señales de comunicaciones y otro tipo de circuitos del área complementaria. Para ese caso es siempre necesario llevar en ductos separados el ducto de TV cable, el ducto de internet y señales. Ya les dije hace rato que los circuitos eléctricos deben ir separados mínimamente unos 20 centímetros si van a ir superficiales, pero si vamos a hacer la canalización de paredes, mínimamente tenemos que tener separados 5 centímetros de separación de ducto a ducto. Luego, los puntos y ductos y cableado deben ubicarse según lo especificado por la norma NB 777. La más reciente es 2015. Pero yo les estoy hablando lo que es netamente referente a la norma boliviana. En ningún momento les he hablado de una norma internacional, siempre les he hablado de lo que manejamos en Bolivia y nuestra normativa, lógicamente, que se acerca mucho a la internacional ISO y la IEC, que están muy cercanas, digamos, estas dos normas a nuestra norma boliviana 777. El dimensionamiento del calibre de conductores y ductos debe ser realizado por personal capacitado de acorde a la norma NB 777. Entonces, para que ustedes hagan la elaboración, tenemos una tabla en una de las diapositivas anteriores que les puede ayudar para dimensionar su ducto eléctrico. Los planos pueden enviar por los medios siguientes. Ya se pueden comunicar ustedes con la consultora y los espero el día lunes. Si hay algunas preguntas, todavía tenemos algo de tiempo.
Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las causas para que pueda seguir pasando corriente, inclusive con los disyuntores abiertos? Pero hay una circulación de corriente. Ese es un fenómeno, les digo, extremadamente, tal vez ya muy común ahora. ¿Por qué razón? Porque los sistemas de aterramiento que estamos manejando no se está haciendo debidamente. Nosotros podemos recibir inducción de la casa vecina inclusive, de su sistema de tierra. O sea, hay un momento en que, por ejemplo, la línea neutra sí se carga. Por eso es que la norma boliviana nos recomienda disyuntores bifásicos para manejar y abrir neutro y abrir fase. Pero en algún momento recibimos nosotros alguna corriente. Esa corriente puede ser inclusive una corriente parásita que nos esté llegando del vecino. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental. Estamos recibiendo una reinducción de tierra. Es una reinducción de tierra. Por ejemplo, podemos hablar como ejemplo muy claro, cuando un tubo fluorescente, vamos a ir un poquito a Vector, por favor, para que les pueda explicar. Vamos a ir a Vector, les decía, para poder explicarles y hacerles un diseño en cualquiera de nuestros planos. Vamos a hacer un tendido eléctrico, por ejemplo. Aquí tenemos una línea. Tenemos la paralela. Vamos a nominarle neutro a la línea superior. Ya, vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer una fase en la línea inferior. Vamos a dibujar un círculo por aquí para tener un punto de iluminación. En este caso, vamos a tomar en cuenta un tubo fluorescente. Ese es todo su sistema. Pero tenemos en la parte superior una reactancia y en la parte inferior un zócalo, ¿no? O un arrancador. Si hacemos el tendido, la línea neutra debe ir siempre. La línea neutra debe ir siempre a la reactancia. De la reactancia debe ir al tubo, salir del tubo
luego ir su arrancador. Del arrancador. Al tubo, y del tubo debemos llevar al interruptor, y del interruptor es de la forma correcta de poder hacer un circuito de iluminación. El neutro siempre debe ir a nuestro punto de iluminación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos hemos equivocado en algún momento? En algún momento hemos cambiado esto aquí y la fase arriba. Hemos abierto aquí el neutro, pero no hemos abierto la fase. ¿Sí? En algún momento tenemos una reinducción de tierra aquí en la reactancia, cosa de que vamos a todavía tener corriente y nuestro tubo no se va a apagar completamente, o sea, vamos a tener una luz tenue que eso no se va a apagar completo. Entonces, eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el flasheo que tenemos en los focos de alta presión de flúor y las luminarias LED. Entonces, cuando se hace la conexión correcta, el neutro siempre al punto de iluminación y la fase al interruptor para abrir, entonces acá no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué este ejemplo? Porque este ejemplo les he dado porque de algún momento estamos recibiendo una reinducción de tierra. ¿Ya? Ahora, para poder trabajar, cuando tienen ese error, tienen que tomar en cuenta con un voltímetro si esa corriente que les está llegando, ese voltaje que les está llegando en la red de algún lado, hagan ustedes una conexión con la otra puntilla de su instrumento a tierra. Si es la misma línea cero, entonces no hay problema, eso pueden nomás ustedes trabajar cómodamente. Pero si hay un voltaje arriba de 50 voltios, ya es peligroso. Entonces tienen que revisar de dónde está llegando esa corriente. ¿Sí? Entonces, para trabajar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es abrir los circuitos. Si abrimos los circuitos, vamos a estar seguros, pero si hay una corriente parásita, en este caso ya es una corriente parásita que nos está llegando, entonces debemos revisar. Si esa corriente es mayor o esa tensión es mayor a 50 voltios, entonces ya es una tensión peligrosa. ¿Sí? Bien, usar botines dieléctricos nos da seguridad, sí, pero también tenemos que tomar en cuenta de que el registro de calidad del botín. El botín dieléctrico, lógicamente, en ningún momento tiene que tener hierro. La planta debe ser netamente de goma. Tener una puntera puede ser de fibra de carbón o de policarbonato. Entonces, esos botines, dependiendo también del registro de calidad con que se hayan elaborado, sí nos van a brindar bastante seguridad. No hay problema. Ante todo, estamos trabajando con electricidad.
La electricidad sabemos que es un fenómeno natural y a todo fenómeno natural debemos tenerle miedo, tanto a las tempestades, a los terremotos, a los fuertes vientos, son fenómenos naturales, entonces sí debemos tener también el respeto respectivo. ¿Sí? Entonces, los botines de seguridad, precisamente se han diseñado los botines dieléctricos, ahí está, porque lo dieléctrico es lo que marca precisamente el coeficiente de resistividad que tiene como aislante el material con el que se fabrican estos botines. De acuerdo a normas de calidad, inclusive el grosor de cuero se debe tomar en cuenta para poder certificar ese botín dieléctrico. Luego, los guantes, recomendable de que si van a trabajar con tensiones vivas, nunca deben trabajar con ropa sintética. Siempre deben tener algodón y con manga larga y guantes también dieléctricos. Bien, entonces los dejo para que puedan seguir trabajando este fin de semana. Tienen para distraerse, quédense en casa, no salgan, distráiganse haciendo los planos para que podamos revisarlos el día lunes. Dicho esto, entonces me despido por esta noche, recomendándoles siempre que se cuiden, se cuiden, se cuiden. No hay nada más que ahora hacer esa recomendación. Cuidarse y quedarse en casa. Buenas noches, los espero el día lunes.